Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, volvemos a ver a través de un video más. Estábamos hablando de las presidencias que estaban involucradas en lo que es el auge bananero, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre dos presidentes y vamos a empezar con Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra fue uno también de los promotores de lo que era el auge bananero. Este presidente se mantuvo en el poder durante 5 periodos diferentes. Pues, unos tenían duración de 1 año, otros de 3 años y así sucesivamente, no estando completo todos sus 4 años consecutivos hasta que llegó su 5.º periodo presidencial, que sí se mantuvo los 4 años dentro de su gobierno. Cuando él empezó su vida política, él empezó como un diputado más dentro del gobierno, dentro de la asamblea. Él estaba nombrado como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Entonces, todo esto está dentro de lo que es su vida política. Tanto así que su deseo era llegar a ser presidente. Entonces, él se mantuvo activo en muchos cargos dentro de lo que era la asamblea. Entonces, ya con ese objetivo él ya trazado, él se postula a las elecciones, donde ahí él se da cuenta que él ganó con un porcentaje del 80% en los votos positivos a favor de él, donde él recorre varios países de Latinoamérica, incluyendo lo que era Perú, donde en esos países él era conocido como una imagen limpia de su presidencia de lo que era el Ecuador. Él tuvo un conflicto muy fuerte en querer llegar a la presidencia. En esta se presenta a las elecciones en 1939, siendo derrotado, pues, por un estrecho margen con su opositor Carlos Arroyo, en el que él carecía de popularidad y simpatía del pueblo, lo que demostraba un fraude, y Velasco Ibarra trama un golpe de estado. O sea, él vio que perdió, pero como con trampa de su opositor, entonces él generó un golpe de estado para poder él nuevamente postularse y asentarse como presidente. Y así fue pasando todo su periodo presidencial, su segundo periodo, hasta que llega una tercera ocasión, donde él fue reelecto. Pues en su periodo, él culmina en agosto de 1956, donde el velasquismo era una temporada de progreso para el Ecuador, donde ahí él empezó a construir y a enfocarse más en la educación. Ya teníamos una educación laica asentada, pero él empezó a construir muchas más escuelas, donde inició como base con 311 escuelas y continuó hasta llegar a 104 escuelas que él logró construir para toda la población del Ecuador. Entonces, Velasco Ibarra, él era un excelente orador. Él cogía un micrófono y se expresaba ante el pueblo y el pueblo lo escuchaba por su buena dicción, por su buena análisis de los puntos políticos. Entonces él era un verdadero líder. Entonces por eso él fue aceptado como presidente otro periodo más. Así fue que él llegó por mucho tiempo a lo que era la gobernación del Ecuador. Decretó una de sus obras más importantes que a todo el país le favoreció, era el decreto del descanso.
es decir, el descanso semanal que trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo se descansa. Dentro de todo eso, él firmó esa ley para que se cumpla, tanto obreros, empleados, públicos particulares, puedan descansar un día a la semana, ya que en tiempos anteriores se trabajaba todos los días. Esa fue la mayor obra, o la obra que más simpatizó al pueblo ecuatoriano de aquel entonces. Y así fue como también llegamos al gobierno de Camilo Ponce, otra persona ejemplar, otro personaje que iba a realizar y realizó buenas actividades dentro de su gobierno. Siguió casi un legado parecido al de José María Velasco Ibarra, donde él dijo, cuando él ya supo que había ganado, él dijo que esta frase: soy el presidente de todos los ecuatorianos y serviré con igual empeño a rojos, azules y amarillos. Es decir, él no iba a tener distinción para nadie. El trabajo iba a ser igualitario, no iba a tener eso de que, bueno, yo estoy en el gobierno y se van a beneficiar solamente los de mi gobierno. No, iba a trabajar con el pueblo conjuntamente. Entonces, todo esto realizó lo que es Camilo Ponce, construyó muchos edificios, trató de remodelar el país, la ciudad, creó el terminal del aeropuerto Mariscal Sucre y restauró el Palacio de Gobierno. Lo modificó, lo reconstruyó para poder distinguir los diferentes departamentos que él generó dentro de su gobierno. Entonces, a finales de la década, la situación se volvió más grave, sobre todo para los sectores populares de Guayaquil en los primeros días. Estallaron protestas en el puerto principal de Guayaquil para poder derrocarlo. Entonces, todo esto ocurrió. Los dos gobiernos que hemos analizado, todos dos han tenido muchas protestas para poder sacarlos del poder, ya que sus opositores no estaban de acuerdo como ellos estaban trabajando. Pues, y aquí en la aplicación nosotros vamos a resolver a qué presidente le corresponde. Supongamos José María Velasco Ibarra, yo voy a poner en la línea de aquí. ¿Por qué? Porque él construyó 311 escuelas. Y así voy identificando a qué presidente corresponde cada una de las obras o cada uno de los diálogos o cada uno de los párrafos que tenemos aquí. Los vamos a ir completando únicamente con los nombres de los presidentes que hemos estudiado en esta clase. Así que, chicos, se cuidan, bendiciones y nos vemos en nuestra clase Zoom. Chao.